Capítulo 17. El Tikkun, el Tzadik, cerrando el círculo. A través de las eras, los escritores, los médicos y metafísicos nos han presentado la exasperante posición de que un día podría descubrirse una fórmula medicinal que de una vez y para siempre diese fin al sufrimiento humano. Durante siglos, los alquimistas buscaron un elixir que nos daría eterna juventud. Estos y otros utópicos mundos de la imaginación han jugado un importante papel en el continuo drama de la psique humana, en tanto que ofrecen la esperanza de un mundo mejor. Aldous Huxley imaginó tal que tal parecería en su novela Un mundo feliz, también llamada Brave New World, publicada en 1932. Sarcástica y pesimista utopía que ridiculiza la fe del hombre moderno en el progreso científico y en la supuesta sociedad automatizada futura. Muchos han soñado un mundo así, pero desde la perspectiva cabalística, el descubrimiento de una panacea que terminase con el sufrimiento humano resultaría en una tragedia humana de magnitud sin paralelo, peor de alguna manera que todas las guerras, que todas las hambrunas, que todas las epidemias y que todas las atrocidades juntas. ¿Qué posible razón tendría el cabalista para hacer esta declaración aparentemente tan estrambótica? ¿Acaso la población mundial se dispararía a tal grado que la gente pelearía por un mendrugo de pan? No, ese problema se solucionaría fácilmente si todos nos volviésemos vegetarianos. El ganado requiere una cantidad excesiva de tierra para pastura que, muy bien, podría utilizarse más productivamente. Esa extraña aseveración tampoco tiene nada que ver con el problema de la sobrepoblación, ni con el consumo de energía. Las fuentes de energía solar, aérea o marina y otras fuentes alternas se podrían emplear para satisfacer las necesidades. E incluso hoy en día está dentro de lo posible el desarrollo de estaciones submarinas o espaciales para manejar el exceso de población. La verdadera base de la opinión cabalística en el sentido de que un elixir que prolongara la vida daría como resultado un gran desastre es, precisamente, que al poner fin al sufrimiento terrenal, con ello aumentaría nuestro ticún, el proceso correctivo. Estamos aquí para hacer ajustes, correcciones, enmiendas a nuestras constituciones finitas, y estos cambios se producen con la resistencia, el malestar y el sufrimiento. Cada periodo vital nos acerca a nuestra meta, reunirnos un día con el gran círculo del infinito, del cual precedemos. A este proceso correctivo se le llama ticún. La línea, la ilusión creativa, los siete inferiores de la línea, son todos ellos nombres para el mismo proceso de modificación espiritual. La existencia finita, esta vida de en los siete inferiores, nos proporciona la oportunidad de eliminar el pan de la vergüenza. El alma se purifica a través de la resistencia, pues ésta nos acerca al círculo de la beneficencia, que es derecho de nacimiento de todos nosotros. Así pues, es evidente que una panacea mágica que eliminase todo sufrimiento
convertiría el drama humana en una tragedia, por la simple razón de que tan solo prolongaría la agonía de la existencia finita. Nuestras almas son como arroyos que no pueden descansar hasta que no se diluya en el mar infinito. Mientras llega ese tiempo, vagamos, probando nuevos canales, nuevas líneas de menor resistencia. En ocasiones la corriente de la vida se acrecienta y se eleva, y en otras se desploma como una cascada. A veces el agua es poco profunda, a veces es honda, a veces es lóbrega y oscura, a veces es pura y clara como cristal. A veces entramos a remansos del espíritu tan grandes y serenos que nos llevan a pensar que hemos alcanzado el océano del infinito que durante tanto tiempo hemos buscado. A veces somos atraídos por la gravedad a pantanos de incertidumbre. A veces quedamos atrapados por la marea y creemos que no vamos a poder salvarnos. El arroyo discurre de vida en vida, buscando, sufriendo, persiguiendo la reunión infinita. Cada uno de nosotros tiene una sola aspiración verdadera, que es regresar a la luz, a esa luz que una vez nos llenó en el En Sof, antes del pensamiento de la creación, a esa misma luz que dejó su impresión en nuestras vasijas circulares. La vida, esta existencia finita, es una línea, un canal, un arroyo, que una vez fue parte del gran círculo del infinito, al cual habrá de retornar un día. Así pues, es verdad que desde nuestra perspectiva finita, no hay razón alguna para recomendar el sufrimiento, y que por ello un elixir mágico que prolongase la vida parecería una gloriosa bendición. Pero desde el punto de vista infinito, vemos que el sufrimiento es una necesidad, ya que únicamente a través del tikkun, que es el proceso de corrección, regresamos alguna vez a casa, al estado de la bienaventurada beneficencia en el cual se originó la corriente de la vida. La madre de la invención. Consideremos una situación hipotética en la que un intrépido capitán marino de, digamos, Moravia, llega a una isla desierta de los Estados Unidos, planta con firmeza la bandera de Moravia y declara que este país es propiedad exclusiva del rey de Moravia. Proposición absurda, por decirlo menos. No obstante, qué parecida en cierto sentido al arribo de Cristóbal Colón a la tierra que durante milenios fue habitada por los nativos americanos. ¿No es irónico que, 5 siglos después, honremos a Colón como el descubridor de América cuando, de hecho, no hizo tal cosa? Creemos que nuestras acciones inician resultados, que los inventores inventan, que los descubridores descubren. De acuerdo con la filosofía cabalística, esto es una falacia. La Kabbalah nos enseña que lo más que cualquiera puede esperar es revelar lo que ya es. Como nos lo dice el viejo dicho, nada hay nuevo bajo el sol. Ver Eclesiastés 1:9. Todo lo que fue y todo lo que será necesariamente debió estar presente en el En Sof antes del pensamiento de la creación. Por lo tanto, las semillas de todas las ideas y de todas las invenciones, grandes y pequeñas, están a nuestro alrededor y dentro de nosotros, aguardando la revelación.
Así, alinear nuestros pensamientos y acciones con las necesidades de nuestro tiempo, podemos hacernos merecedores de ser canales a través de los cuales se puede expresar alguna verdad, algún gran descubrimiento. El crecimiento. ¿Qué causa el crecimiento? ¿Por qué las semillas se vuelven árboles? ¿Por qué se expande el universo físico? En una palabra, la respuesta es deseo. El deseo jala la energía hacia sí. La expansión disminuye solamente cuando el deseo disminuye. No hay una conexión física entre la semilla y la raíz de un árbol, entre la raíz y la rama, entre el tronco y la hoja. Pero obviamente, debe haber una relación de alguna clase entre estos varios elementos, un vínculo que de alguna manera se debe incluir en la composición de la semilla. El árbol existe dentro de la semilla, y todo el ciclo de crecimiento del árbol, desde el nacimiento hasta la muerte, está incluido en la semilla. Lo mismo se puede decir del Ensof, que es la semilla de la creación física. Así como la semilla no puede saltar a la rama, las primeras tres de la línea, Keter, Jochma y Binah, de la fase de Jochma, no pueden revelar las 10 sefirot de Jochma de las vasijas circulares porque la inyección de espacio vacío de las 7 sefirot inferiores se ha convertido en parte del crecimiento. Las 7 de Keter preceden de las primeras tres de la línea de Jochma. Consecuentemente, estas 7 llenan la brecha entre Keter de las vasijas circulares y Jochma de las vasijas circulares. El cuarto nivel de cada fase, que es Malhut, proporciona el ímpetu para la evolución de cada fase subsiguiente. El crecimiento es algo que compartimos con todas las cosas físicas. Espiritual e intelectual, el crecimiento es nuestro único método de aligerar la carga del pan de la vergüenza. Por ello, el cabalista se esfuerza por cerrar la brecha entre él o ella y la luz en su interior. No hacerlo así equivale a permanecer en la ilusión de la oscuridad. El nacimiento, el crecimiento y la muerte físicos, de acuerdo con la sabiduría cabalística, tienen importancia únicamente en el ámbito de la ilusión. La muerte del deseo del cuerpo no afecta en absoluto al alma, cuyo esfuerzo y crecimiento espiritual debe continuar a través de varias vidas, hasta que se complete el proceso correctivo de tikkun del alma. Todo lo que existe en el universo y todo lo que alguna vez existirá estaba incluido en el infinito antes del Tzimtzum y habrá de permanecer después de que todo crecimiento y de toda expansión del deseo de recibir para sí mismo no cumpla ya ninguna función útil. Así pues, desde la perspectiva cabalística, el crecimiento, como el tiempo, el espacio y la materia, es una ilusión, aunque por supuesto, una ilusión necesaria. El deseo de recibir para sí mismo es en sí un producto solamente de la ilusión, únicamente de la línea. De acuerdo con la tradición, lo que es temporal, es decir, todas las cosas físicas, incluyendo el esfuerzo, el deseo y el crecimiento, se consideran meros baches en la rendija infinita, atemporal e inamovible del infinito. Así, el crecimiento es de vital importancia para nosotros.
Ciertamente, si no fuera por el esfuerzo que se manifiesta como crecimiento en este mundo de la acción, no tendríamos manera alguna de completar el ticún de nuestra alma, que es el propósito mismo de nuestra existencia física. Sin duda, toda la luz circundante que podemos esperar revelar alguna vez en este ámbito de la ilusión se manifiesta como resultado de la interacción entre la luz y nuestro mecanismo receptor, que es el deseo de recibir, que por su propia naturaleza engendra el crecimiento. El tzadik. El término tzadik, que significa justo, está reservado únicamente para unos cuantos bienaventurados. Un tzadik es un hombre santo, una persona de conocimiento. Moisés fue un tzadik, como lo fueron todos los patriarcas. Shimon Bar Yochai y el rabino Isaac Luria también comparten este nombre bendito. Una persona que aspira a ser un tzadik rechaza totalmente el deseo de recibir para sí mismo y resiste los anhelos del cuerpo, siguiendo únicamente los mandatos del alma. Tales personas están tan completamente desprovistas del aspecto negativo del deseo que cuando el cuerpo de un tzadik espera, se dice que permanece en un estado de constitución casi perfecta. Como en cualquier objeto físico sobre la Tierra, el cuerpo humano está sujeto a la gravedad, que es la manifestación de la principal influencia motivante de la Tierra, el deseo de recibir para sí mismo. Sin embargo, el alma opera más allá de la jurisdicción de la gravedad y por ello es libre de viajar en su búsqueda para completar el ciclo de su corrección, o tikkun. Así pues, mientras que la inclinación natural del cuerpo es sucumbir a la gravitación y permanecer inactivo y arraigado a su lugar, la tendencia del alma es viajar en la búsqueda de su restauración con la luz infinita, el Or Ensof, por encima de la atmósfera, más allá del ámbito de la gravedad. Todo se vuelve ingrávido. En el espacio, la inclinación natural de cualquier objeto físico, así sea por la mínima fracción de un momento, es continuar moviéndose hasta caer bajo la influencia de otro cuerpo planetario más grande. De hecho, completamente apartado de cualquier influencia gravitacional, el objeto en cuestión viajaría durante años luz, sin cambiar la dirección o la velocidad. Al trascender el deseo de recibir para sí mismo, el tzadik se conecta a un estado alterado de conciencia que es espiritualmente comparable a esa condición de ingravidez, en la cual su conciencia ya no está anclada por la negatividad, que es la influencia motivante en el mundo de la restricción. El tzadik resiste en cada oportunidad la comodidad y la complacencia porque son aspiraciones del cuerpo, causadas por el deseo de recibir para sí mismo. Por ello, la gente cuyas preocupaciones son únicamente físicas, es decir, que están cómodamente instaladas en el deseo de recibir para sí mismo, pueden ver a un tzadik y creer erróneamente que él está sufriendo, cuando nada podría estar más alejado de la verdad. El tzadik, al negarse a caer en las trampas de la comodidad, se eleva por encima del mundo de las personalidades, de la ilusión y de las apariencias exteriores, y se conecta a una conciencia superior que es activada por el aspecto positivo del deseo, es decir, el deseo de recibir para compartir. La resistencia voluntaria del tzadik
causa la cancelación del deseo de recibir para sí mismo, el cual, por supuesto, es la raíz de toda mala acción, y por ello él es capaz de trascender el ámbito negativo. Al transformar el deseo de recibir para sí mismo en el deseo de recibir para compartir, él se eleva por encima de lo que los cabalistas, por conveniencia, llaman el 1% negativo, el cual representa la realidad ilusoria que enfrentamos cotidianamente, y se une con el 99%, que es la verdad, es la verdadera realidad infinita del Or Ensof. Cuando el 1% negativo ha sido transformado por el hecho de compartir, el tzadik ya no le afecta los actos negativos de la humanidad. El triunvirato sefirótico, Keter, Jochma y Binah, las tres primeras, que son equivalente al alma, están gobernadas por las leyes de la gravedad únicamente en tanto que están alejadas dentro del cuerpo físico. El alma opera más allá de las leyes del tiempo, espacio y movimiento. Únicamente las siete sefirot finitas, inferiores, es decir, el cuerpo, están sujetas a las leyes que gobiernan el mundo físico. Únicamente las siete inferiores están constreñidas por la gravedad, por la presión del aire y por el proceso de envejecimiento. Al trascender los confines del cuerpo, nuestro aspecto infinito es capaz de movimiento infinito a velocidad infinita. Cuando la negatividad, las clipot, que se manifiestan como un resultado del deseo de recibir para sí mismo, se han convertido a la energía positiva a través de una actitud de compartir, a uno ya no le afecta la negatividad. Transformado de esa manera, el tzadik existe en un nivel de conciencia que, con mucho, es superior a aquel que experimenta la persona promedio, aunque en todos los aspectos, menos uno. Ambos son iguales. La única diferencia es que la conciencia de la persona promedio está sintonizada con la frecuencia inferior de las siete inferiores, mientras que el mecanismo receptor del tzadik permanece fijo en la frecuencia superior de las primeras tres. Es cierto, el cuerpo del tzadik existe, como el de cualquier otra persona, en el mundo de la restricción, pero su conciencia permanece por encima de las mezquinas maquinaciones de la negatividad causadas por la existencia material. Únicamente en la conciencia de este mundo de la restricción reina supremo el caos. Por encima del estado inferior de la conciencia del cuerpo, existe la verdadera realidad infinita del Or Ensof, la realidad a la que el tzadik está permanentemente conectado. Por lo tanto, la autonegación del tzadik de ninguna manera se debe interpretar erróneamente como sufrimiento. El tzadik rechaza el deseo de comodidad y complacencia del cuerpo con el fin de satisfacer las directrices del alma, que son mucho más fuertes e importantes. De manera similar al polo negativo del filamento de un foco eléctrico, que rechaza la electricidad y con ello produce luz, al resistir lo negativo, representado por el estancamiento y la complacencia, el tzadik revela la luz infinita, positiva y eterna, de su propia existencia. Mientras que las siete inferiores, que son de una naturaleza finita, nunca puedan lograr más que una plenitud transitoria. El tzadik, a través de la resistencia positiva, establece una conexión con lo eterno. Cerrando el círculo.
Desde la perspectiva infinita, estamos cada uno de nosotros penetrados, llenos a nuestra capacidad, por la iluminación infinita. Espiritualmente, no carecemos de nada. La carencia es una ilusión, aunque necesaria, pues nos brinda nuestra única oportunidad de mitigar el pan de la vergüenza. Sin embargo, este solo hecho no nos obliga a andar a tientas en la oscuridad espiritual. El propósito de la restricción original fue impartir al hombre un elemento de libre albedrío suficiente para eliminar el pan de la vergüenza. Podemos elegir en el asunto de la espiritualidad, cuya extensión descansa en nuestra capacidad para reconocer el negativo deseo de recibir para sí mismo y actuar conscientemente en su contra. El circuito espiritual requiere la resistencia voluntaria. O restringimos o revelamos la luz, o no restringimos y permanecemos en la oscuridad. A menos que, mediante su resistencia voluntaria, el hombre actúe en contra del aspecto negativo del deseo, el propósito de su existencia nunca será revelado. Este principio de la metafísica cabalística fue establecido en el Tzimtzum y permanecerá con nosotros hasta que el pan de la vergüenza haya sido completamente eliminado y el proceso de Tikkun, el ciclo de la corrección espiritual, se haya cumplido plenamente. Solamente entonces nosotros, como especie, recibiremos de nueva cuenta, la bendición de la luz sin que sea necesaria nuestra intervención consciente a favor de la luz. A diferencia del polo negativo del filamento de un foco eléctrico, el hombre tiene la opción de restringir para revelar la única luz de su existencia. Por ello, el cabalista adopta una actitud de restricción constante, pues al hacerlo así, él o ella disipa la ilusión y trae luz a sí mismo y al mundo. Cuando uno resiste conscientemente el impulso negativo del deseo de recibir para sí mismo, logra un estado de conciencia nuevo y bienaventurado, en el que el aspecto negativo del deseo se convierte en positivo deseo de recibir para compartir. Este simple mecanismo tiene la capacidad única de borrar todas las ilusiones. Así como la polaridad positiva busca satisfacer el deseo de lo negativo, el emanador no quiere nada más que satisfacer todos nuestros deseos. De hecho, los cabalistas creen que cada deseo se cumple inmediatamente en el nivel metafísico y que todo lo que uno debe hacer para recibir el beneficio de ese deseo es rechazar el impulso que primero lo produjo. La paradoja es que cuando la polaridad negativa del hombre, que se expresa como la ilusión de carencia, acepta la luz que se ofrece libremente, no se revela nada de su potencial espiritual. Pero si él rechaza la luz, entonces, contrariamente, se manifiesta todo su potencial. El momento en el que aspiramos y experimentamos la ilusión de carencia, el momento en que nos sentimos desprovistos de amor, de compañía, de dinero o de comodidades, y que estamos conscientes de ello, ese es el momento de ejercer la restricción voluntaria, pues al hacerlo se disipa la ilusión de carencia. La resistencia consciente de esta naturaleza establece un circuito con la luz que destierra la ilusión de oscuridad a las regiones inferiores de nuestra existencia. La conciencia desde el punto de vista cabalístico consiste en un esfuerzo continuo y concertado para restringir el negativo deseo de recibir para sí mismo
con el fin de convertirlo en el positivo deseo de recibir para compartir. Esto, y no alguna necesidad de autoprivación fuera de lugar, es la causa de que los cabalistas restrinjan el impulso de aceptar por razones egoístas las infinitas bendiciones del emanador. Al rehusar sucumbir al deseo de recibir para sí mismo, el cabalista crea el circuito necesario para su propia y única plenitud. Un mundo de diferencia. El texto original en el que los discípulos de Larí describieron por primera vez los principios de lo que más tarde sería conocido como la Cabalá luriánica contiene una referencia a la luz que se mueve hacia abajo, a través de las cuatro fases de emanación. Hoy en día, a la extensión de la luz superior a través de las fases de la emanación, similarmente, se le llama descenso, haciendo referencia al proceso mediante el cual la luz se vuelve cada vez más densa, o, podríamos decir, más obscurecida por la ilusión, a medida que se extiende desde el Ensof. Además, lo que está arriba, o sea, más cerca del Or Ensof, fue designado como más puro que lo que está abajo, o más cerca del nivel de conciencia que se encuentra en esta cuarta fase, Malhut, el mundo de la acción. Así pues, decimos que la luz desciende a través de las cuatro fases de arriba a abajo, que los niveles superiores o más puros están cercanos a la fuente, el Or Ensof, y que los niveles inferiores o más densos, al estar más cercanos a la cortina de esta cuarta fase, constituyen el punto medio, donde se revela toda la luz. Para poner esto en una perspectiva más funcional, consideremos una situación en la que la información pasa de una persona a otra y luego a otra y así sucesivamente. Hablando en términos generales, cada persona, conscientemente o de otro modo, modifica la información, embelleciéndola y disminuyéndola, hasta que eventualmente las ideas originales difícilmente pueden ser reconocidas. La información queda revestida, podríamos decir, u oscurecida, a medida que se extiende desde su fuente original y pasa a través de varias vasijas, o sea, la gente a través de la cual fue pasando. Por fortuna, no todas nuestras palabras e ideas están destinadas a descender a la oscuridad mediante el proceso de irlas pasando. Algunas incluso podrían mejorarse y elevarse si aquellos a quienes les hablamos están motivados por el deseo de recibir para compartir. En tales casos, el proceso ilusorio es desalojado mediante el principio de la luz retornante. Tomemos, por ejemplo, los así llamados bancos de cerebros, en los cuales se reúnen los eruditos para formular nuevos conceptos, o las sesiones de tormento de ideas, en las que se reúnen amigos para crear algo para el bien común. En situaciones como esta, los participantes hablan en términos de ideas de rebote entre uno y otro, un concepto que demuestra el principio cabalístico de la luz retornante. Cuando estamos motivados por el deseo de recibir para compartir, accionamos el principio de la luz retornante, y en vez de volverse más densas o quedar revestidas con la ilusión, nuestras ideas pueden volverse elevadas mediante el proceso de la interacción reflejante. En nuestro ejemplo de los depósitos de pensamiento, la influencia motivante de la gente involucrada
es más semejante al deseo de recibir para compartir que al negativo deseo de recibir para sí mismo, y por ello los participantes están propensos a ser premiados con resultados que aventajan sus intenciones originales. Mientras que cuando se establece muy poca o ninguna resistencia, como en nuestro primer ejemplo, las ideas originales están propensas a perderse al descender hacia lo que podríamos llamar un abismo de ilusión, que siempre se ahonda. En este mundo de ilusión, todo debe pasar por el proceso de descenso, lo cual significa que debe cruzar la brecha entre la polaridad positiva y la negativa. La extensión de nuestro libre albedrío descansa en nuestra capacidad para ejercer el principio de la luz retornante, como en nuestro ejemplo de la sesión de inspiración súbita, y así apartarnos de la ilusión al mitigar el pan de la vergüenza. O podemos no ejercer ninguna resistencia, como en nuestro primer ejemplo, y permanecer en el mundo de la ilusión. La única aspiración de la luz es llenarnos con su abundante e infinita restauración, a una condición de completa dicha espiritual y también material. No obstante, la luz abandonó la capacidad para revelar su bendición infinita en el tiempo del Tzimtzum. De no haberlo hecho, nosotros no tendríamos ninguna manera de mitigar el pan de la vergüenza. Por eso, a nosotros nos corresponde revelar la luz infinita de nuestros seres y llevar a nuestras vidas abundancia espiritual y material. Con una actitud de restricción, es decir, con la resistencia al deseo de recibir para sí mismo, podemos vencer la ilusión y revelar la luz en nuestro interior.